¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a tu programa Rompiendo Esquemas, que se transmite a través de Ojos de la Ciudad, televisión digital, y continuando con el rol de entrevistas a personalidades, a profesionales, a destacados, a notables. Hoy tengo el grato placer de tener en nuestro set al doctor Fernando Calle Allén, ex constitucionalista de la República, un gran abogado, y para opinar por temas de coyuntura, dada la situación en que estamos. Doctor, buenos días, buenas tardes o buenas noches para las redes. Buen día para todos, mi querido Javier, ¿no? Para todos, desde el amanecer hasta el oscurecer. Pero estamos aquí a la hora felicitándote, ¿no? Pues yo conocía tu auditorio, tu escenario, ahora está mucho más moderno, ¿no? Te has puesto a tono, está muy bien. Y sobre todo lo verde, ¿no? No sé si estás preludiendo tú algo que pueda llegar uniformado. En realidad, doctor, usted lo que va a ver después de esta transmisión va a ser un escenario súper de nivel que no tiene nada que envidiar a los mejores escenarios de los canales convencionales. Así que para la gente que no conoce, estamos aquí. El doctor se ha dado cuenta que hemos renovado el set de grabación, estamos modernizados. Y bueno, gracias con toda la tecnología que tenemos ahora, estamos haciendo pues esta entrevista ya pues con un nuevo escenario a todo dar. Así es que, doctor, bienvenido, empecemos a hablar. Perdón, bueno, lo importante es la calidad, no más lo que el escenario, la calidad del periodista, sus preguntas, y además tienes un material rico porque aquí no solamente ya se duerme uno y amanece en otra cosa, sino que cada 2 horas hay un escenario diferente que preocupa, ¿no? Estoy a la orden. Un cariño primero a toda tu teleaudiencia a lo largo y ancho del territorio nacional y con seguridad fuera de él, ¿no? Entonces, estoy a tus órdenes. Doctor, por supuesto, acá hay mucho que hablar, usted ya lo ha dicho, o sea, los temas cambian constantemente, el tema político, por sobre todas las cosas, el tema legal, la situación en que estamos, todo el mundo coincide en el tema, pero en realidad no hay solución. Todo el mundo coincide en la situación en la que estamos. Vayamos por partes, vamos a por este tema importante con respecto a los derechos humanos, que ya ha dado una notificación, ¿no?, hacia el gobierno, nuestro gobierno, y definitivamente ha habido una respuesta bastante tibia, fría de parte de la... Bueno, depende del cristal por donde lo mires, como dice, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de sentenciar, fundamentar sobre estos temas de derechos humanos. Y yo siempre he creído que los derechos humanos, como son, ahí no hay lugar a dudas, son universales, son imprescriptibles cuando se violan, pero también creo que figuran en función de su espacio y su tiempo, ¿no? Esto no es Suiza. No estamos en las aulas de Harvard, ni estamos en la realidad de Noruega, incluso de la vieja ciudad ateniense o de la ciudad eterna. No, estamos en una realidad de un país que amamos, que su gente es extraordinaria, como me decía un señor hace unos segundos, su gente en la razón que durante la pandemia hemos podido ver como jóvenes, que quizás por eso están un poco alejados de la política, ¿no? Se dedican a supervivir con la tecnología, se vende cualquier cosa, están en todo, pero no nos mató la pandemia. Nos mataron los traficantes inmorales que negociaban con las mascarillas, negociaban con el oxígeno, negociaban con todo y que no les pasa nada, ¿no? Pero en realidad la gente, digamos, ante la recesión, la crisis económica, supervivía. Yo por eso creo que ahí nace el complemento para los que aspiran al poder, de complementar algunos principios ideológicos y doctrinarios, prácticos, ¿no? Esta experiencia nos permite pensar en que hay que generar toda una legislación y apoyo económico a estos sectores, para que puedan ellos seguir generando esa riqueza que es la que necesitamos para que haya fuentes de trabajo, ¿no? Pero lo que te decía, no he terminado, cuando te digo son universales, imprescriptibles y que esto no es Suiza, es porque cuando se quiere se da una interpretación muy radical en cuanto a las actuaciones con los derechos humanos y cuando uno no se las quiere ver, ¿no? Lo que a mí me preocupa ya, mira,
no solo porque haya enseñado muchas generaciones del CAE, que he conocido en profundidad el sentimiento castrense, y bueno, hay algunas cosas que siempre las he criticado, ellos las saben, pero yo no sé quiénes asesoren a los altos mandos, pero el informe, el dictamen, llamemos así, de la Comisión Interamericana, que no es vinculante, pero que es una antesala de que luego de un seguimiento que se haga a las recomendaciones, ¿no? Y si estas no se cumplen, y si luego que la Comisión Interamericana, hasta el momento creo que no hay un planteamiento que tenga que aceptar o diferir, está corriendo ese traslado para que diga su opinión el Estado peruano, si eso no funciona van a terminar denunciando al Perú ante la Corte Interamericana, que ya viene ahí sanciones al respecto. Pero a mí lo que me llama y me preocupa, y que podría la Fiscalía en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que funciona hace no mucho, o que los deudos, ¿no?, denuncien directamente ante el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya con jurisdicción mundial, ¿no?, y adjunten el informe de la Comisión Interamericana, lo cual puede permitir, porque la Corte Penal Internacional, a diferencia de la Comisión Interamericana, a diferencia de la Corte de San José, se creó en base al Estatuto de Roma, para una estrictez en torno a los casos de genocidio, a los casos que han mencionado de masacres y de violaciones de derechos humanos muy extremos, y otra cosa, individualiza. ¿Y esta situación se presta para esto? Bueno, el dictamen da margen. Yo no sé desde La Haya si tendrán tiempo de observar, porque también podrían actuar como se actúa aquí de oficio, ¿no? Ahora, acá hay otro tema, ¿no?, que están descuidando. Yo no, salvo que crean que desde el mensaje del premier o de la presidenta ya se controla la Fiscalía, no lo sé, ¿no? Pero la Fiscalía de la Nación ya hace un tiempito, cuando sucedió, ha abierto una carpeta. Y hay una investigación preliminar por el delito de genocidio, nada menos, genocidio, a la presidenta de la República, al presidente del Consejo de Ministros y a algunos personajes, creo, del entorno militar. Las versiones, sus primeras declaraciones, digamos así, de manifestación, porque no son testigos, son implicados, han sostenido... Es admirable, ¿no? Desde el presidente anterior, ¿cómo se llamaba este de las medicinas, que ahora formaba un partido, dice, ¿no? Vizcarra. Yo siempre he creído, desde ese entonces pensé que había un doble del presidente, porque tú mirabas y decía tantas barbaridades y con tanto cinismo que no aplicaba ni un gesto de muertes, de la corrupción de las vacunas, ¿no?, que costaba $70 y en el mercado mundial costaba 30, y yo me decía, mecánicamente multiplica, pues viejo, porque estás hablando de 5.000 millones de vacunas, una barbaridad de saqueo nacional, pero no solamente el dinero, sino como consecuencia de esa reticencia o querer negociar. Hay, como dicen, más de 200.000 muertos, ¿no?, en una etapa que ha podido frenarse. Entonces, yo no sé si esas mascarillas continúan, porque la verdad que no hacen ni un gesto de rectificación ni de temor, pero han optado por el camino más fácil, ¿no?, decir de que ellos no han dado ninguna orden, y que en todo caso será pues la Fuerza Armada los que han procedido manos militares. Eso es muy triste, muy riesgoso, porque la Fiscalía de la Nación puede enrumbar hacia esos estratos y ampliar y de repente terminar denunciando a los altos mandos, o en su defecto la Corte Penal Internacional, o sea, el fiscal penal internacional, hacer suyo o por pedido de los deudos, y la cosa toma un matiz. Ya hemos visto cómo se ha sancionado severamente al expresidente de Yugoslavia, a los expresidentes africanos. La Corte Penal es cosa muy seria. Además, a diferencia de la Corte Interamericana, que en principio va a sancionar al Estado peruano, y esas sanciones deben preocuparnos, porque ahora todas las sanciones que han habido al Estado peruano las paga el bolsillo del ciudadano peruano. Es muy simpático que el presidente diga, bueno, no, y pum, le clavan millones, y eso sale pues de los impuestos, de la Coca-Cola que toman en casa o de la leche que consumen en su hogar, ¿no? Entonces eso no es justo. Y entonces, fíjate, yo escuchaba sabiamente, que está acá con nosotros una persona con los años, y es verdad, pero yo tenía la respuesta, ¿no? No es correcto que un Contralor General de la República, y ustedes han escuchado, nos diga
que poner un ejemplo del día, ¿no? Que yo lo anuncié, creo, contigo y antes en otros medios, que la famosa reconstrucción con cambio, que se dieron 25.000 millones de soles, ¿no? Y los piuranos, si les preguntabas a los chiclayanos, te enseñaban los huecos y decían, bueno, el cambio habrá sido para el ministro, habrá sido para ellos, pero aquí no ha cambiado nada, esto es un desastre. Sí. Pero lo doloroso es que un contralor diga, en cuestión de memoria, diga, sí pues, pero ese dinero se ha perdido, se lo han llevado. Y cuando le dicen, pero entonces sí hemos denunciado, pero ya prescribió, ¿no? Entonces, y entonces cuando tú sumas y cierras los ojos y ves en los hospitales que la gente se muere, que tienen que esperar meses para una consulta, y tanto en salud como en la seguridad social, cuando tú ves que los niños, mira, a mí lo que más me duele, y ojalá alguien denuncie, vamos a ver, ¿no? Cuando uno tenga la corte penal, hay un delito de lesa humanidad increíble. Cuando los niños no se les forma hasta los 6 años la nutrición correcta, sus neuronas no se forman. Y pasadas los 6 años, aunque le des bistec, no se va a formar ya. Entonces, ¿qué estamos dando? Yo no sé cómo pueden dormirlos, güey, porque están dándole a la nación ciudadanos disminuidos frente al otro. Eso no quiere decir, ojo, que no llegue a ser un gran empresario, rico, un truán, o llegue a ser presidente. Ya hemos a lo mejor tenido varios, no sabemos lo de las neuronas, pero eso no quiere decir que se haga este flagelo con un sector de la humanidad. Entonces quiero terminar esta parte haciendo notar a la gente que son 28.000 millones, dice el Contralor, que casi todos los años, un día 23, otro año 25, que se pierden por corrupción. Yo quisiera que los profesionales del sector popular sumen qué cosas se puede hacer con 28.000 millones. ¿Cuánto habríamos solucionado la nutrición de nuestros niños en principio? Que las escuelas tengan por lo menos baños, carpetas, que los que pagan su seguro tengan pues una habitación como clínica, tranquilidad médica, pero todo eso se lo han llevado. Y lo grave, ahí por eso voy, que el Parlamento, o sea, yo no conozco que un congresista haya llamado al Contralor o un periodista dentro de esta prensa nacional que hace años me da la impresión que se ha cumplido esa expresión de Luis Miro Quesada, la guerra, que era el último director presidente del comercio de esos años del 70, decir pues que a veces el periodismo, algunos lo convierten en un vil oficio. Y creo que Luis Miro Quesada tenía algo de razón, porque yo no he visto a nadie que le diga al Contralor oficialmente, o pues algo, pero uno es un modesto ciudadano, ¿no? Un artesano de esto, reclamarle y decirle, si dice que hay 28.000 millones que se han ido en corrupción, el Contralor eso no lo ha soñado, ¿no? No ha venido como una burbuja, entonces sabe en qué sectores se ha perdido ese dinero y quiénes son también los autores. No puede ser porque todos los años se vaya más de 25.000 millones en corrupción y hasta ahora no se sepa si en salud, en trabajo, en dónde se ha ido la plata y se la han llevado, ¿no? Y nadie le pregunta. Yo creo que eso es muy serio, porque ya debería haberse denunciado y no solamente estar en cárcel, sino incautado, etcétera, haciendo justicia pues en nuestro país, ¿no? Correcto. Doctor, ¿cree que con esta situación de los derechos humanos hay algún precedente con algún país que se haya sancionado? Bueno, han habido, después de lo de Nuremberg, digamos, ¿no?, que sucedió con los nazis, han habido casos como en el África. Yo recuerdo, sino que acá tenemos un afán de no recordar mucho las cosas. La misma Corte Europea decía alguna vez, tenemos que escarbar, sí, pero tiene todo su límite. Tú no te vas a ir qué pasó con los zulús al extremo, porque entonces nunca vamos a poder hacer justicia. Pero tampoco hay que olvidar cosas recientes. El caso de Hungría, creo, han habido casos de lo que fue la ex Unión de Repúblicas Socialistas, con dictaduras que continuaron, ¿no? Es que las sanciones, fíjate, en esencia, y a nosotros somos los más sancionados. Cada terrorista o abogado de terrorista se lleva su valija de dinero porque el Estado peruano los tiene que indemnizar con millones de dólares o cientos miles. O sea, las sanciones, y es que fíjense, nosotros no confundamos, el presidente Fujimori, ante el avance seguro de la Corte Interamericana, con lo que sucede ahora que hay gritos, se retiró de la Corte Interamericana. Y entonces nos convertimos en un poco de parias, pero retornamos con el presidente, creo, Toledo. Y a la hora del retornar, porque que sepa la gente, ¿no?, la Convención de San José,
y el estatuto de la Comisión Interamericana es diferente, pero la convención es la que rige y todo es la carta constitucional de la Convención de San José que se generó por los países de la OEA. Entonces, estos señores, estos estamentos, digamos, que están ahí, no es que sean inalterables, ¿no? Por eso es que yo considero que hace 20 años lo he propuesto, que debería haber una reunión de cancilleres en Lima, propuesto del Perú. ¿Por qué Lima? Porque somos cabeza de la región, fuimos cabeza de la colonia, en fin, y eso todo nos da el mérito suficiente para poder que sea aquí en Lima, para efectos de que los presidentes concuerden y en base a la Convención de Viena se haga la reforma de la Convención. Es ya muy 50 años atrás, más o menos, y 50 años atrás, pues fíjate, la gente sepa, por ejemplo, todos los países latinoamericanos tenían dictaduras militares, ¿no? Estaban los republicanos y su doctrina de Monroe para los americanos, invadían Nicaragua, invadían Haití, tenían a Trujillo, es decir, era un imperialismo avasallante, ¿no? Y bueno, no había ni siquiera una sala constitucional. Hoy día, a tropezones, creo que hay democracia en toda América Latina, hasta en Haití, pero con tropezones, incluso Cuba, lo que quieras, que puedan haber críticas. Pero lo que sí hay es salas constitucionales o tribunales constitucionales. En casi todos los países donde no hay tribunales hay salas dentro de su Corte Suprema. Es decir, hay un cambio tremendo, ¿no? Y si bien la influencia en la formación de las cortes europeas y continentales ha sido muy fuertes de sectores socialistas, marxistas, tiene también su justificación. No olvidemos que en la vieja Europa las juventudes socialistas fueron los que ponían el pecho contra los nazis, ¿no? Entonces, para liberar París, liberar Roma, para liberar todas estas repúblicas conocidas históricamente, como pasó en el Perú en el conflicto del Pacífico, los padres, los dueños, chao Buenos Aires, y se queda el pueblo, la gente pensante que quiere luchar. Eso trajo como consecuencia una presencia, pero no es que sea una ideologización, como dicen. Yo diría más que los tiempos son distintos. Entonces, si hay cortes constitucionales, si ya no hay regímenes militares que lo auspiciaban los republicanos, que tienen mucha tendencia al Partido Republicano a apoyar dictaduras, a diferencia de los demócratas, si no hay nada de eso y ha cambiado, pues hay que actualizar la convención, ¿no? Hay que actualizarla porque con esta parte cortamos aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando nos retiramos, volvimos a ingresar, porque tú ingresas, y cuando tú ingresas es un documento abierto. Entonces tú pones, me adhiero a la Convención de San José y pones, si quieres, con las siguientes reservas, en qué no estoy de acuerdo. Por ejemplo, los argentinos, ¿no? Ellos tienen su reserva que dice, me adhiero a la Convención de San José, haciendo la reserva que en los casos de las sanciones pecuniarias, penales, etcétera, las pondrán la Corte Argentina. Punto. Entonces, lo único que le queda a la Corte de San José es decir, tendrán que indemnizar, los argentinos dirán cuánto, cómo, etcétera, ¿no? Pero San Salvador, antes del actual presidente, que le revientan bastantes, y a veces tiene algunas cosas bastante atractivas, antes de esa generación, ya San Salvador o El Salvador planteó, yo siempre decía en un libro que escribí, cómo me ha llamado la atención que un país tan chiquito, con campesinos, con guerrillas, con revueltas, pudo ser tan sabia al adherirse a la convención. Y ellos dicen, nos adherimos a la Convención de San José en todo aquello que no atente o pase por encima de nuestra Constitución. Y defienden su autonomía constitucional, porque la Convención de San José en muchas cosas excede lo que nosotros sostenemos en nuestra Constitución, y como es un compromiso internacional, nos sometemos a ello, ¿no? Y entonces, como te digo, y esto hay que dejarlo bien en claro, de todas las sanciones que han habido, de reparaciones civiles que son muy costosas, muy costosas, en la cual ganan seguro los caviares, los abogados, las ONG, que nadie las investiga, y ganan, supongo, los señores que se van a Suiza, que se van a Holanda, o que están como esta chica, no me acuerdo, americana, todos le dan su dinero indemnizatorio, sale del bolsillo de tu casa.
Porque naturalmente de los errores de quienes gobiernan no sale absolutamente nada, ni siquiera le quitan de sus gratificaciones. No, señor, salen del que iba a recibir una taza de leche, ya no se la dan porque no hay. El que iba a comprarse más agujas en el hospital, no hay. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con las sentencias que tenemos que pagar por culpa de otros, de los que están y que nadie los procesa y nadie los trata, ¿no? Eso es lo que queda bien en claro, ¿no? Excelente, estamos en una entrevista con el doctor Fernando Calle Allén y yo tengo que escucharlo, claro que sí, o sea, no le interrumpo porque es importante lo que está comentando, o sea, quizás en una entrevista muy convencional diga, doctor, espérese, ¿no? De repente le cortan la hilación. No, mira, yo te diría una cosa, mi experiencia en los canales grandes, a mí siempre me cortan cuando yo empiezo a hablar de corrupción y narcotráfico. Ahí no sé qué pasa y se acaba la entrevista. No, acá estamos corriendo, yo tengo que escucharlo. No, muchas gracias, muchas gracias. Es importante, doctor. Es que se dicen tantas cosas, ¿no? Tú has visto en los medios grandes ayer, la Corte Interamericana, dicen esos bien los periodistas que se sienten, si no hay ninguna corte aquí, todavía está solo en la Comisión Interamericana. Sí. Hablan, yo no quiero calificar, ¿no? Pero hablan así como hay N politólogos, ahora han salido constitucionalistas que algunos eran penales, pero en barbaridad, lo cual me alegra, ¿no? Porque así aumentamos, pero la prensa grande se dedica a ellos, sabe Dios por qué, ¿no? Tienen sus intereses, lógicamente. No lo sé, no les gusta orientar, ¿no? En mi caso yo comprendo, porque yo era un poco engreído de ellos, pero desde que comencé a hablar de que formemos la Comisión Interamericana contra la Impunidad, o sea, que suscribamos el convenio con las Naciones Unidas para que venga una comisión internacional como en Guatemala, Honduras y otros países, me gané el anticuerpo porque el resultado de esas comisiones ha sido en muchos de estos países que primero los dueños de los medios estaban en la cárcel, porque les probaron que tenían actos de corrupción con los gobiernos de los estados. Entonces, yo no creo que acá sean corruptos, ¿no? Pero algún temor habrá tenido de que se ponga, porque nadie habla de la Comisión Internacional contra la Corrupción y menos, nadie da soluciones. Oye, yo no sé, quiero ser muy respetuoso, pero supongo que a Álvarez, los chistosos, no los he escuchado por falta de tiempo, pero no sé si a ti, ¿cómo te encanta cuando dice, juráis por Dios y la patria, ¿no? La cartera de educación, etcétera, sin corrupción? Qué muy simpático, ¿no? Le ha agregado esa parecita, sin corrupción. Cuando todo el mundo ve que aquí sale la corrupción, pero González Prada quedó chico. Hay que usar paraguas porque brota la pulsa en el país. Pero lo más doloroso es que lo admitimos, ¿ah? Los peruanos lo admitimos con toda tranquilidad, que se burlen, que nos traten así. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Tú has visto que en la última intervención bueno, a cada rato lo dice, ¿no? La presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, de repente es cierto, ¿no? Pero dice, ya hemos pacificado todo, ¿ah? Ya no hay problema en Puno, no hay nada, la gente está trabajando, el turismo sí. Yo la verdad, no sé, admiro esa, pero me hace recordar, como te decía, al anterior presidente Vizcarra, porque decía, tiene que ser un doble. Oye, no puede haber un ser humano que miente en esa forma y no tenga ni un gesto de remordimiento. Te decía, de repente lo tienen secuestrado, entonces lo vuelven a soltar y él no sabe ni las barbaridades que ha hablado su doble, ¿no? Pero ahora veo que no era doble, ¿no? Entonces, increíble lo que sí, pero hay que salir, hay que tener optimismo. ¿Usted cree que debemos tener acá en nuestro país? ¿Es necesario un Bukele, por ejemplo? Mira, miremos desde el ángulo, porque también está apareciendo, todo lo que puede ser en exceso no es bueno, ¿no? Pero sin duda, un ratito, la decisión, porque eso es decisión política, de combatir con energía la delincuencia, porque es tremenda en ese extremo, y yo diría más la delincuencia de cuello y corbata, el poder oculto, ¿no? Porque eso es fundamental. Y sí, en ese extremo hay algunos excesos, aparentemente, pero la decisión es buena, por lo menos se está utilizando los tributos de la gente en cárceles ideales y bueno, es que ¿qué haces tú? Mira, si tú en realidad, a ver, yo le digo siempre a la prensa, te lo vuelvo a decir, que a veces todavía se acuerdan de uno y me dicen, don Fernando, le digo, mira, sácame un preso corrupto o de narcotráfico, que haya un corrupto en la cárcel o un narcotraficante, y no hay. Y tú ves, por ejemplo, por eso tú ves que se dedican, ¿qué será? 20 minutos los canales estos a los que Lucho Miro Quesada, que lo recuerdo mucho, don Lucho Miro Quesada Guerra,
anunciaba como el oficio, y te sacan a empujones, sale una gordita, pobre en sandalias, en su piso de su tierra, la sacan y dicen, ya le ha puesto la fiscalía 36 meses, le han encontrado 10 paquetes de marihuana, 2 de cocaína, y de inmediato la sacan arrastrando al hijo debajo del colchón. Muy bien, me parece loable esa guerra, pero después se encuentra, si dicen, si está un señor que tiene 200 casas, el otro que tiene 100 millones, el otro que 100 toneladas de cocaína que ha salido debajo del mar y no está preso. Sí. Eso no se entiende que ha salido, por Dios, ¿no? Entonces, esto es muy serio, ¿no? Porque ya no se dice militares corruptos con el narcotráfico. A veces sale así chiquito una cosa y ya no se toca más, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver nuestra realidad. Yo tengo mucha esperanza en la juventud, por eso yo digo y me dirijo a los chicos del colegio, me dirijo a los universitarios, que no tienen nada, tienen que ir a buscar trabajo y tienen imaginación. Porque, por ejemplo, nadie habla, y aquí dejo un espacio para que tú digas, nadie habla que el anterior presidente, que nunca he visto cómo 13 parlamentarios nombran un presidente por encima de los 100, ¿no? Es una cosa increíble, los verdes, no sé cómo. El señor lo pusieron a Sagasti, ¿no? El presidente Sagasti, habiendo mayoría del FREPAP, habiendo mayoría de otros partidos que les tocaba la presidencia de la mesa directiva. Y no justifico por qué el presidente Merino tuvo que renunciar a la presidencia. Yo creo que si él no renunciaba, hasta hoy estábamos más tranquilos. Y estábamos, pero en fin, asumirá él su responsabilidad en ese sentido de conciencia, ¿no? Lo conozco, somos, digamos, una deferencia especial, tendrá motivos muy especiales. Pero a donde voy yo, este señor presidente Sagasti, nadie le pregunta, por ejemplo, ¿por qué él ha vendido bonos por 100 años? ¿Tú sabes lo que es eso? Ni en la Guerra del Pacífico, creo que si González Prada hubiera hecho 100 años bonos del Estado, no sé para qué, porque supongamos que fuese para la pandemia. Que nos expliquen, supongo que los parlamentarios con esa lucidez, porque es nuestra representación nacional, habrán en secreto entrevistado al ministro de Economía y qué sé yo, que es del Fondo de Reserva de compensación por tragedias, ¿no? Después del terremoto de Yungay, que algunos mayores se van a acordar, en la dictadura de Velasco todavía, que destrozó Huaraz, como consecuencia de ella se creó un fondo que tiene un presupuesto, dentro del presupuesto de la República anualmente, creo una cantidad, no conozco más. Pero lo mínimo que supongo le han preguntado antes de que pase esa venta de bonos es ¿por qué se hace, señor? ¿Dónde falta la plata, no? ¿Y qué hay de los fondos? ¿Se ha utilizado el fondo? Que se nos diga, pues, en qué se ha utilizado, cuántos millones, porque esos son fondos para tragedias, desastres que puede tener el país. Pero sin embargo se ha vendido. Y lo que más me llama la atención es, con humor y pena, más pena que humor, es que la prensa grande, por ejemplo, decía, ¿no? El Perú, éxito, en 10 minutos vendieron los bonos. Claro, ¿no? ¡Qué prestigio! ¿Cómo no se va a vender si los países están dando 0.2% de interés y aparece un país que ofrece el 5%? Se los llevan, pues, porque saben que de acá a 100 años van a cobrar una barbaridad. Y si no se llevan al Perú, pues no hay problema, ¿no? Entonces, cuando tú tienes hijos, así es, ya, ellos tengan sus hijos. Y los hijos de tus hijos, como decía Velasco, los hijos de los hijos, ellos van a nacer con la deuda de esos bonos que se han vendido. Y sabe Dios si van a poder comer porque tienen que pagar esa deuda. Y yo me pregunto, pero ¿por qué se hizo eso? Nada más, yo no estoy de repente haciendo una salida sabia. Pero lo que sí hay que agregarle al señor Sagasti, que cuando tú vendes esos bonos, hay intermediarios. O sea, la banca americana, el que recoge, todos ganan en la venta del bono, menos los peruanos. Ganamos por el crédito que nos puede solucionar una tragedia, pero yo no sé cuál ha sido la tragedia, ni la sabes tú. Y creo que los 130 parlamentarios me parece que tampoco lo conocen, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una cosa, es un juicio, y cuando atenta contra la niñez es un delito de lesa humanidad. Pero así estamos, pues, estos son nuestros tiempos. Y sobre ello hay que salir con los jóvenes y con los veteranos que saquen juventud de su pasado, porque que no estén podridos, ¿no? Hipotecados. Tanto que falta legislar sobre estos temas para cuidar, ¿no?, lo nuestro. Javier, legislación sobra, ¿no? Alguna vez decía,
Una me decía, un joven periodista, me decía, don Fernando, pero ¿y qué ley pondríamos? Bueno, alguna que diga que se cumpla la otra. Retornamos nuevamente aquí con la segunda parte de esta interesante entrevista con el doctor Fernando Talle Ayleino, hablando siempre de esta problemática de corrupción en el país. Doctor. Pero Javier, permíteme un ratito. Sí. Una mano oscura habrá hecho ese corte, ¿no? Sí, o estás tú premeditando cortar la entrevista por partes, que sepa la gente, si no le exijan que saque la entrevista completa. Vamos a sacar la entrevista completa, porque en realidad hay mucho... Porque, como dicen, hay que editar, y te editan el 70%. Y sale el saludo nada más del doctor. Sí, parece la intervención en el reglamento del Congreso, ¿no? 3 minutos. Dios mío, eso nunca he visto yo en un parlamento. Sí, y nadie dice nada. Nadie. Bueno, será porque le sobra el tiempo, no sé, pero el Congreso es para justamente hablar, ¿no? Acá el director es argentino, estamos... Argentina, hermoso país, el más rico en su época. Algo ha pasado, que no es momento de conversar ahora. Hermano país argentino, así que un saludo para Alberto Darnón, nuestro director. Sí, claro que sí. Muy bien, continuamos a la orden. Por este tema tan importante. Hablábamos de la corrupción, de la Dios mío. Corrupción en general. ¿Usted cree que nuestro país es un narcoestado? Bueno, hace tiempo creo que también a la vez ya está convirtiéndose en lo que se puede llamar un estado prácticamente fenecido, donde nadie funciona, un estado fallido, como dicen los sociólogos, los estudiosos, ¿no? Por una razón, ahora, del narcotráfico, mira, yo te voy a poner una coyuntura y que me diga la gente si sabe algo del crimen que hubo a Santiago Contoricón, líder de los Achanincas. 3 veces alcalde de Puerto Copa, consejero regional de Junín, y que salió una cosita así chiquita, narcos matan al dirigente, ¿no? Santiago Contoricón. Pero yo te digo algo y los puedes llamar, hasta hoy siguen en paro. ¿Y por qué están en paro en esa zona del N, del Río Tambo, Puerto Copa, que ha sido, además, que somos bien ingratos, no hay nada que hacer, esa gente, que lo digan los militares, ayudó al ejército a combatir a Sendero en la selva. Claro, tenían sus motivos, porque también se habían llevado a sus hijos, qué sé yo, esa es una historia muy bonita, y el padre Castillo ha muerto porque tenía a los refugiados de los niños huérfanos en cantidad. Es una cosa muy hermosa, pero esa gente ha dado su vida. Ahora dicen, ¿y qué es lo que piden? Entrevístalos, ¿qué dicen los achanincas? Estamos en paro porque desde que ha muerto nuestro líder lo que queremos es que venga el presidente del Consejo de Ministros o la presidenta. Ni pillo, nadie, no existe. Y como el paro es ahí, pero cuidado, puede extenderse a la carretera central, puede extenderse con otras comunidades achanincas y otra vuelta estamos en paralizaciones innecesarias, ¿no? Lamentable que el gobierno no haga caso. Yo no entiendo por qué. Ahora fíjate, yo aquí no me quiero ganar porque algunos me dicen, Fernando, ya no hables tanto hace 10 años porque puedes terminar como Galán, que iba a ser presidente de Colombia, ¿no? Todo el mundo te quiere, te respeta, pero mejor no te metas porque te puede pasar. Yo no sé, no creo, porque yo no hago nada. Yo lo único que digo es que ellos también entiendan que no se puede narcotizar el país y hacer de esto una mina. Pero lo real, lo sancionable son nuestras autoridades hasta cierto punto. Porque, ¿qué es lo que hacía Santiago Contoricón? ¿Qué hacen los achanincas con sus flechas y dicen? Ellos en realidad sí combaten el narcotráfico, pero lo que diario preguntan es ¿por qué salen 6 avionetas de acá diario de Puerto Copa en presencia del ejército, de la policía, de la marina? Eso es lo que se preguntan los campitas y reclaman. Entonces quizás para eso quieren que vaya el ministro que fue de Bedoya, de Humala, creo el presidente Otárola del Consejo de Ministros, para que les diga pues, por qué sale, a ver qué le explique, ¿no? ¿Por qué salen las avionetas? Y nadie los para, estando ahí la sede del ejército, sede de la marina, ellos dicen eso, ¿no? Yo no sé. Entonces uno se preguntaría quién tenía más interés en matar a los campas, ¿no? No tengo idea, pero lo cierto es que eso tampoco puede continuar. Es como cuando el BRAI es una institución, es un estado donde quieren ir fiscales, quieren ir militares, todo el mundo quiere ir, no sé por qué, pero continúa siendo un instrumento. No te olvides que antes nosotros teníamos la hoja de coca, éramos casi los primeros, ¿no? Pero ahora exportamos cocaína, ya trabajada, ¿no? Ya refinada. Y creo que hemos superado a muchos en colombianos, muchas fuerzas, muchos cárteles, los hemos superado, ¿no? Y eso no puede ser broma, pues. Lógicamente es un paquete de tal fuerza económica que ha penetrado
probablemente en los partidos políticos, y a mí lo que más me duele es que pueda ingresar a la justicia. Por eso yo lo único que aprovecho y te digo desde aquí, por favor, congresistas, presidenta, usted que jura contra la corrupción, sin corrupción, y esa es su palabra, pero no sé cómo lo dice usted si la fiscal ha dicho que tiene carpetas fiscales, también eso es lo que yo no entiendo. Por eso sería importante que la fiscal de la Nación, que tiene el apoyo y creemos que puede estar haciendo mejor, el tiempo le puede ganar, pero para tranquilidad nos informe a los peruanos, así como salió esa vez reunida de su gabinete, y nos diga de la presidenta, del presidente del Consejo de Ministros, del jurado, del Congreso, quiénes tienen carpetas de investigación y por qué delitos, que nos diga. Porque así, y que le demos todo el apoyo para que se apresure, ¿no? Yo creo que lo que se llama Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, grábense ese nombre, porque ese nombre nació en la dictadura de Fujimori. Entendamos que hubo un periodo dictatorial y otro autocrático, ¿no? O sea, en la dictadura con los militares, sin congresos, sin instituciones, cerrado todo y después reabierto todo con quienes querían a lo mejor. Pero ese Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lo inició el comandante Lepiani, de la Marina, que yo desde aquí, ya debe ser una señorita, admiré a su hijita cuando reclamaba, cuando retornó esto. Si me estás mirando, te envío mi cariño y me pongo a tus órdenes. Me impactó como ella decía una verdad, ¿no? Y decía, ¿por qué mi padre dicen tantas cosas si estos señores, se refería a Sayán y a otros grupos, ellos figuran, acá están, le cobraban por honorarios de consultoría tantos miles de dólares permanentes y ahora dicen que él es, entonces ha hecho mal las cosas, y estaba bien asesorado por toda esta gente. Entonces, pero lo curioso es que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, yo no sé por qué ha continuado, ¿eh? A mí me da mucha pena porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en esa época, vocales supremos, amigos que yo estaba ahí, salían corriendo. Porque está llamando el comandante, pues yo le decía, oye, el comandante tiene que venir aquí, tú eres un vocal supremo, ¿cómo cosa tiene que...? Toditos corrían, ¿no? Yo no sé, no creo que eso siga hoy día, pero sí existe el Consejo. Entonces, ¿para qué puede ser útil el Consejo? El Consejo podría disponer que todos estos casos de personalidades de altos rangos, casos de corrupción, se creen jueces y salas ad hoc. Porque no podemos estar 7 años manchando el honor de una alta dignidad, como el caso Odebrecht, sino que en 6 meses pronto se acaben, se dediquen a eso, los condenen de por vida, les quiten todo, o en su defecto hay que pedir disculpas y salga el señor honroso, limpio, ¿no es cierto? Pero no caminan. Y yo le diría a la presidenta, si tú me permites, y al presidente del Consejo de Ministros, y al Congreso, obviamente eso pasa de todas maneras, le diría con el mayor respeto, si la corrupción está en su lenguaje, todos los días hablan ellos de la corrupción, la corrupción. 2000 alcaldes decían que iban a luchar contra... La corrupción es un emblema de esto. Entonces, ¿cuál es la peor consecuencia? La impunidad, porque aquí a nadie se sanciona. Entonces yo les digo, presidenta, ¿por qué no suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad? Yo le he enviado, y tú una vez te acordarás, cartas notariales. Como un modesto magistrado, es magistrado del Tribunal Constitucional, que es el cargo más alto en estas circunstancias, le he mandado al presidente Humala, a la señora Fujimori, porque era candidata casi por ganar, a Kuczynski, por último, al último presidente Castillo, con Belmo le he enviado la carta notarial y él estaba contento que iba a responder y qué sé yo, pero pidiendo que hagan otra cosa. Entonces yo he variado, como dice, nadie quiere la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque hasta ahora donde ha actuado el presidente termina preso, los ministros presos, los familiares presos, pero eso es lo que necesitamos también. Pero ya si no quieren eso, cuando hay exámenes para el Tribunal, para la Corte Suprema, o ahorita mismo, ¿por qué no se dispone una investigación patrimonial 15 años atrás a la fecha para que me agarre a mí, ¿no? Para que me agarre a mí. Una investigación patrimonial de todas las altas dignidades del artículo 99 de la Constitución, más las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Más no solamente de la persona del titular, sino tus familiares hasta 4º grado, asesores en igual forma, ¿no? Una investigación patrimonial de cuando entraste y cómo han avanzado tú y tus familiares, ¿no? Yo creo que eso es sine qua non. Yo no sé cómo con tranquilidad en el Congreso y otro dice la Corte Suprema o el día perdonó 50 millones a la Telefónica
o le perdonó al señor Añaños, no sé, tantos 300 millones, dicen eso, pues investiguen pues a los que tienen que ver con eso. De repente no encuentran en él, pero de repente aparecen novedades, ¿no? Que un joven de 18 años tiene 4 grifos, o un hermano por ahí lejano tiene una serie, y ahí pues no podemos seguir permitiendo que nuestros niños mueran de hambre, mientras que la corrupción se lleva todo y nadie entra en galera, como dirían los italianos, ¿no? Nadie está preso, sácame uno. El último es el señor Vizcarra, el caso más original del mundo. Forma un partido, hace política, hace todo, encima está inhabilitado y está libre. O sea que lo de las mascarillas, lo de los oxígenos, todo eso nunca existió. No sé. Por agua tibia como el bebito Fiu Fiu. Sí, pero no sé si el bebito Fiu Fiu también ha contagiado a los fiscales. Yo creo que la fiscalía se está jugando un retorno a que se crea en la institucionalidad y que ellos deben jugarse el todo. Total, que ellos hagan todo lo que puedan. Total, ellos, como dicen los jueces, pueden pedir el cielo, nosotros somos los que lo damos, pero la gente se va a dar cuenta de que si lo pidieron y no lo dieron era por otra razón. Así es. Y yo creo que, porque es lo único que nos queda, porque puede haber corrupción en el Parlamento, en la iglesia, en todo lado puede haber, pero tiene que sancionarse a los corruptos. Pues. Entonces eso nos pone Los militares que hemos tenido, por ejemplo, no se ha respetado la línea de la ley de justicia militar, ni su código. ¿A qué me refiero? Muy bien, los condenan, general, se va al penal militar a veces, o al otro penal, al almirante, qué sé yo, con todos sus beneficios. Yo recuerdo que hasta en las películas, porque a veces hay que mirarlas, y además está en la norma, ¿no? Si delinquen esa forma, decía, los pones al frente de toda la tropa, ¿ya? Le dan la espalda y le quitan todos los galones, los grados, etcétera, y los botan, ¿no? Lógicamente al penal, pero ya sin ningún beneficio. Por el mismo respeto y prestigio a la institución castrense. Pero no, pues, todo eso tenemos que ir madurando y ojalá, pues por eso yo creo que sí es necesaria la reforma constitucional y cumplir la sentencia del tribunal, porque aquí están engañando a la gente. Fíjate, 3 años, y aquí en esta parte hacemos, si quieres, un corte, no sé. Ya han pasado desde que, no vamos a hablar de Tebaco, no bebacas, yo he dicho desde que estaba el profesorcito, el presidente Castillo. Yo he sostenido de que pareciera que había un compromiso. No se molesten los actuales congresistas porque ellos no estaban, así que por ahí mantenemos una buena relación. Pero, ¿qué decían? Hay que vacarlo. El otro, hay que disolver. Entonces yo decía, te condecoro, me condecoras, algo igual es Tebaco, te disuelvo. A las finales había una especie de contrato interno de caballeros, para usar una palabra no muy afín, en la que yo estaba seguro que ni te vacaban ni te disolvían. Y así se han pasado. Pero en todos estos años, el Congreso de la República ha podido hacer, después vino, adelantamos la elección, no la adelantamos para el 24, la adelantamos para ahora de acuerdo a los muertos, de acuerdo a la presión de la gente, ¿no? Y a las finales han salido del closet hasta los marxistas, trotskistas, leninistas de la Cuarta Espada y han dicho, no nos vamos. No nos podemos ir, ¿cómo vamos a dejar el Congreso? Somos los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, definitivamente, ante eso, yo decía, porque es fácil adelantar las elecciones, en 3 meses las adelantas, ¿eh? Constitucionalmente, sin dañar nada, absolutamente nada, ¿no? Y lo otro, bueno, al salir del closet, yo no sé cómo se sienten los peruanos, ¿no? Porque la gente que se ha sacrificado, que ha dado sus deudos en Cusco, en Puno, en Ayacucho y en Lima mismo, en algunos lugares, han sido totalmente engañados, pues, ¿no? Como en todos los días. Y lo más grave es que aquí no hay delito de perjuro, o sea, hay, pero no se sanciona, ¿no? Miente el presidente, miente el fiscal, miente el ministro, miente todo el mundo. Yo te digo, si un hombre miente ante el juez, pues miente a su mujer, miente a sus hijos, y esto es una cosa que no se puede, ahí está el Congreso podría de una vez legislar en ello, el perjuro tenga una pena, si es de altas dignidades, de 30 años, pues, ¿no? Porque no se puede estar jugando así, para no hablar de que la corrupción que tú has tocado, ¿cuánto demorarían en pasar listas? No sé, pero podrían agregarle al Código Penal que el delito de corrupción es traición a la patria. Traición a la patria. Y tengan cadena perpetua, y yo les agregaría que tengan en lo económico el tratamiento de lavado de activos,
O sea, incautación inmediata de los bienes, incluso de terceros, hasta que puedan acreditar, ¿no?, de dónde salió esa plata, ¿no? Eso sucedió con el presidente Humala, ¿no se acuerdan? Hasta que le cayó la bendición del tribunal, de mis colegas del tribunal, que saliendo de la doctrina jurisprudencial, que no la dejamos nosotros, la había dejado el anterior pleno, variaron todo, ¿no? Y cambiaron la justicia ordinaria, le liberaron, le levantaron. Eso nunca ha hecho el tribunal. Ahora, yo no sé si a él solo, porque hay como 3.000 expedientes ahí de habeas corpus que deberían ya resolverlos siguiendo a lo mejor ese estilo, no lo sé, ¿no? Pero nadie ha preguntado, pues, ¿no? Ni el Congreso, o sea, mira, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional, y el Tribunal son los dos únicos organismos constitucionales que no tienen, nadie puede pasar por encima de ellos, salvo el Congreso como control político. Nadie. El Tribunal no tiene el Consejo, la Junta Nacional, no, solamente el Congreso puede hasta destituirlos, iniciarles un juicio, como lo hicieron, y ese es otro tema, ya que hablas de corrupción, lo hicieron con el Consejo Nacional de la Magistratura, un organismo constitucional autónomo que tenía ya varias décadas de podredumbre, sin duda, pero que explosionó porque los cuellos blancos, el juez Inostroza, todo un asco, ¿no es cierto? Y aprovecharon para disolverlo. Disolver un órgano constitucional implica más de 87 votos, implica una cosa demasiado grave, como que lo era. Eran padres de los cuellos blancos, eran padres de Inostroza, eran padres de toda la podredumbre judicial en el Perú. Ya, se disolvió, vino la Junta Nacional. Pero yo te pregunto, le pregunto a la gente, no hay un solo consejero está preso. Se pasean por los canales. Entonces, ¿cómo han disuelto un organismo y perjudican a esa gente, pobrecitos, que han hecho una barbaridad y ninguno los toca? Te puedes preguntar, ¿por qué no los tocan? Bueno, yo no sé, pero si lo han disuelto, lo menos que exigiría la Fiscalía es, oye, ven aquí, porque si te ha disuelto el Congreso, explícanos cómo son las cosas, ¿no? ¿Cuál es o pedirle al Congreso, que debe tener, que envíe los actuados de por qué razón, qué los llevó a disolver el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y la Fiscalía inmediatamente actuar. Bueno, pero no hay nada de eso. Doctor, para terminar, estamos con el doctor Fernando Cayallín, seguimos escuchándole, interesante todo lo que está conversando. Yo no necesito hacer la pregunta. No. La pregunta ya tiene en la cabeza el doctor, telepáticamente ya me lee las preguntas y él resuelve inmediatamente. Para que usted lo entienda rápido y aprovechemos el tiempo además. La fiscal Patricia Benavides, ¿usted ha sido su profesor? ¿De hecho su tesis? No, de algunos otros fiscales sí he sido su profesor, fiscales de la Nación, y muy amigo de todos. Yo he tenido la suerte en el sentido que le pedí una y me atendió, sí, casi de inmediato. Hemos conversado algunas cosas antes de que empiece todo esto, ¿no? ¿Por qué no muestra su tesis? Bueno, ese es un tema que yo no entiendo, por lo menos, por qué no se inicia una investigación en los que deberían tenerla, porque ella puede ser muy celosa y uno puede decir, bueno, yo no quiero, porque obviamente uno tiene guardada. Yo recuerdo que, por ejemplo, para que escuchen los muchachos los privilegios que tienen hoy, hoy día te sacan bachillerato automático. Para yo ser bachiller en Derecho, teníamos que hacer una tesis. Y lógicamente que yo hasta ahora me acuerdo, porque uno no va a acordar de mi tesis de bachiller y de todos los grados, ¿no? El decreto legislativo 18350, en la comunidad industrial de la época militar, ¿se acuerdan que se intervino todas las empresas, se puso una comunidad? Bueno, todo eso fue mi estudio, fue la sustentación de mi tesis de bachiller. De ahí viene el título de abogado, que son expedientes. Algunos se han graduado en los últimos tiempos y me ha llamado la atención interesantísimo, con tesis fundamentadas y expuestas, por ejemplo, en casos de tema ambiental, ¿no? Para el grado de abogado, ya saliendo de la tradición de un expediente penal, un expediente civil, qué sé yo, que era lo tradicional. Son avances, pero se sustenta. De ahí viene el grado de magíster, que es es un trabajo inicial de investigación, ¿no? Que toma su tiempo. Bueno, para empezar en nuestro país, 2, 3 años, ¿no? En Europa a veces un poco más. Además tú tienes que concursar, pero acá no. Allá tienes que ser un concursante para que te dejen entrar a hacer esa maestría o ese doctorado. Entonces, pasas por eso. Me acuerdo que mi preocupación era, por lo menos, como decía, a nivel intermedio de inglés, porque tienes que acreditar un idioma. Sí. Y en el caso del doctorado tienes que acreditar 2. ¿no?
Y me acuerdo como si fuese ayer, que además en Garcilaso, que no sé por qué ha tenido esa suerte, pero porque tantos profesionales y cosas, y yo recuerdo que había un jurado de 3 profesores para el examen del idioma. O sea, no era cuestión que yo ajustaba mi certificado de que he hecho mi idioma, no. Entonces, y ellos declaraban, sí, conocen forma intermedia o total, qué sé yo, o no, y ya no podías graduarte, ¿no es cierto? Eso porque son requisitos. Y luego la tesis, pues, ¿no? La tesis me acuerdo que hay que hacerla, y supongo que todo empastada, por economía, yo solo la hice anillada, porque tú le das a cada miembro del jurado, a los 5 miembros del jurado, le das la tesis, y naturalmente a tu asesor, hay un asesor de tesis que está 1 año contigo, ¿no? Que va orientando. Entonces la tesis tiene que estar, no sé, ella es la que tiene que... Ahora, porque si no, yo diría que haga una investigación inmediata y responda pues la universidad, ¿no? Responda la SUNEDO, que vayan presos, pues cómo van a perjudicar la imagen de una alta dignidad en esa forma, ¿no? En el supuesto caso, doctor, que no existiera la tesis, todo lo que ella ha dictaminado, ¿es válido? Bueno, dictaminado es una cosa porque esos son grados académicos, no es título profesional. Entonces el título que se exige para ser fiscal es el de abogado. Los otros son grados que te dan una solvencia. En el caso de los concursos te dan puntaje, ¿no? Si no, no llegas a ser fiscal supremo o vocal supremo, porque es una categoría, ¿no? Un caché. Es como cuando postulan al Tribunal Constitucional. Pero yo he visto cosas, no quiero, muy graciosas. Por eso, el Congreso es el Contralor, pero yo no sé cómo se le pasan pero en fin, tendrías que revisarnos a todos los ex magistrados en la Suprema, todo, y si no hemos mentido y hemos engañado. Porque tú no puedes hacer un doctorado pues en 6 meses, ¿no? Algunos decían, acá está en Madrid, en Barcelona, unos diplomaditos, y el Congreso lo pasaba, ¿no? Entonces, pero después terminaban haciendo su doctorado, o sea, para regularizar. Pero en fin, son cosas como esa hipocresía de decir el nepotismo parlamentario, tú no puedes, tu hermano no puede trabajar contigo, sin embargo el cargo se llama de confianza. Y que me escuche, yo estoy seguro, ¿qué hacen? Bueno, tú eres mi hermano, no figuras en mi planilla, figuras en la de mi colega. Y durante el día vienes a mi despacho y el otro va a su despacho. Estamos más, yo necesito un hombre de confianza que venga, el asunto es que no haya delito, ¿no? Que no se le robe al Estado. En fin, hay tanta cosa, pero en el caso de la fiscal, yo creo que lo está haciendo, y no sé, bien, pero hay que darle, ella tiene que poner más esfuerzo. Lo del diploma ya es otra cosa, eso tendrá que responder, ¿no? Si fuese yo, que no es reconocer, por favor, porque uno podría decir, pero así reconocería, no, al contrario, yo no le doy razón a nadie y digo, bueno, ya me tienen hinchado esta situación, nómbreme un jurado, voy a volver a sustentar mi tesis, pues, solamente para que todo el país vea, y además con los años de experiencia, de repente lo hago mejor, ¿no es cierto? Pero tienen que ir presos algunos, porque ¿cómo le pueden sustraer la tesis a la doctora? De hecho, que los miembros del jurado, ¿cuántos se han muerto, cuántos no? Y ellos dirán, yo ya tiré ese anillado, bueno, pero ¿y el empastado que está en la biblioteca? Así es, claro, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, por eso, pero entonces, por hacerle daño, a lo mejor hay quienes han hecho esa jugada y entonces lo que tienen que hacer es responder, porque no te olvides, oye, ese cargo es el más alto de la República contra el crimen. Por supuesto. Por eso yo planteé una reforma que estaba en el 79 ya, el defensor del pueblo es el fiscal de la nación, era. Entonces digo que volvamos a eso, pero, por lo que he visto, que elige el pueblo al fiscal de la nación, pues, que elija al pueblo, porque el fiscal de la nación, desde el presidente hasta el último, fíjate, le va a faltar tiempo, porque aquí todo se habla de corrupción, deberían todo el mundo estar ya en cárcel, ¿no? Y más que eso, con la confiscación de sus bienes. Tú tienes el caso de Odebrecht, por ejemplo, de estos 7 años. Y yo la verdad estoy muy preocupado porque alguna vez se me fue la boca y decía, lo único que nos falta es que aparezca una cuenta de los fiscales en algún lugar. Porque yo lo quiero mucho, yo soy muy amigo de Rafael Vela, del papá, de ellos, y tengo mucha fe, mucha esperanza, pero un poquito de preocupación, ¿no? En ese caso, por ejemplo, que la gente me ayude, yo sostuve 2 cosas. Antes de que se vaya el presidente Toledo, decía, sería conveniente que le pongan impedimento de salida del país o una detención preliminar, ¿no? Por abrirse una investigación fiscal. No, se fue del país tranquilo, ya en Estados Unidos lo detuvieron cuando pidieron la extradición, ¿no es cierto? Pero salió la resolución después, impedimento, ya estaba en Estados Unidos.
Sí, pues. Detención preventiva, ya estaba en Estados Unidos, pero la extradición sí dio resultado. ¿Y por qué está esta antología? Porque tú ves que se escucha, ¿no? Audiencia para la esposa del presidente Castillo, se pide tantos meses de detención preventiva. Se ha dictado impedimento de pero si la señora está asilada en México. No sé. Ahora, ahí hay una cosa que debería el Congreso preguntar, ¿no? Cuando se ha detenido al profesorcito, al presidente, estaba la señora, creo, y la hija, y estaba el presidente del Consejo de Ministros. El país está en emergencia. O sea, se las ha podido detener, incluso al presidente del Consejo de Ministros, aunque sea unas horas, para aclarar. Pero en ese caso había dos cosas más. Una de ellas estaba con variación de la detención preventiva. Le variaron a comparecencia restringida. Y la señora creo que estaba también con comparecencia. ¿Qué quiero decir? Que si están ahí deteniéndolos por fuga, lo mínimo que hace un fiscal, eso no tiene que ver la fiscal de la Nación, en el caso de los encargados, hago un escritito, digo, señor juez, en vista de estos acontecimientos que están yéndose a la fuga, pido que se revoque el mandato de comparecencia restringida por la detención. Y en 2 minutos vuelven a cumplir la detención que tenían. Mira cuánto tiempo ha pasado. Uno está. Pues se escapa Silva, se escapan los sobrinos. O sea, aquí se escapa todo el mundo. Por eso digo, o sea, ahora falta que se vaya a Kuczynski, eso va a ser más bonito. Falta porque ya no tiene restricciones. Ya lo está anunciando. Bueno, yo quisiera que cuando quiera buscarlo, su señora se fue, ¿no? Y se quemó la mano en California cocinando y bueno, nunca más. La señora Elian Cano. También. ¿Por qué no el Congreso? Bueno, no quiero. Congreso, quiero tenerles mucho afecto. No revisaron ni mis libros, Dios mío, yo llegué primero en el concurso meritocrático, ¿no? Eso es importante. Eso también. Claro, yo soy el primero. Pero como los congresistas me tienen mucho afecto, seguro no valoraron ya el mérito meritocrático y por eso yo renuncié. Pero yo te quiero decir algo, lo que ellos deberían preguntar. O sea, a esta altura usted debería ser ya parte del Tribunal Constitucional. Bueno, mira, yo estoy más tranquilo, pero lo que sí tienen que saber los muchachos que fui el primero en el único concurso meritocrático. Porque después de todo eso ha sido, ¿no? O sea, por méritos, y eso que me han bajado puntos. Que ¿por qué no pasan las audiencias, los exámenes? ¿Por qué no exhibe, el Congreso pide que salga el informe de la Contraloría de los que éramos candidatos? Que salga, que salga de todos los candidatos. ¿Cuál era su lugar? ¿No? ¿Cómo pueden aparecer del 20 al 5? Yo no sé, pues no, eso sería interesante por el bien de la salud y el prestigio del propio Congreso, que lo tiene un poquito mellado, y por el bien de la gente que necesita, que no dudo que estén los mejores, pero si pudiera haber mejores y con mayor garantía. Yo lo que sí recuerdo con cariño, que tú mismo lo has dicho y la gente decía, Fernando, es garantía para todos. Bueno, afuera también estoy ahora en garantía, pero lo que yo quiero terminar es lo de Elian Cano. Ahí hay que hacer otra pregunta, ¿no? ¿Por qué, si ya estaba involucrada la señora Elian Cano al inicio, no se inició su extradición? ¿Por qué no se pidió la detención preventiva? ¿Por qué no le piden a Interpol que la detenga? Ya le han devuelto su pasaporte, esa señora mañana se va. No creo que a Israel, porque Israel ha sacado una norma que no quiere que sus paisanos sean corruptos, pero si a Bélgica... Bélgica es el paraíso ahora porque nadie te puede extraditar de ahí. Por ahí he visto que estaba, creo, 2 o 3 vocales pedidos, no sé si estén los sobrinos, ya con su familia, viviendo en Bélgica. Bueno, yo no sé, ¿no? Es una cosa... Nuestro productor se va a ir a Bélgica. Y fíjate, es lamentable, ¿no? Porque yo siento, una cosa es que estés por político. Así es. Y otra cosa por eso, ¿no? Es algo que yo ahora que enviaba un artículo a... Expreso, que tiene la gentileza de publicar, 99 años cumple el APRA el 7 de mayo. Wow. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Un partido que ha sufrido 40 años de persecución, que en las pocas primaveras democráticas, en principio es el partido, como yo siempre he sostenido hasta que me prueben lo contrario, más rico de América Latina. Teníamos, por esfuerzo, sin narcos ni nada, tenemos, se supone, porque tendrían que explicar locales propios, a veces 2, 3 en un lugar, como en Lima. La gente nos decía búfalos, matones, pero nunca han dicho ladrones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto debe reflexionar los compañeros, porque el APRA, la muerte de Haya y lo que siguió, nos dejó el 37% del electorado, y dejó
locales, como te digo, propios en varios lugares, y todos en actividad, Lo que sí dejó el juramento del civilismo con los militares de que haya no sea presidente, y lo cumplieron haciéndole daño a un país, ¿no es cierto? Pero después, no te olvides tú que ese primer gobierno que decían que ha sido lo peor, debe ser, ¿no? Porque eso lo decía hasta el mismo, bueno, peor, malo, qué malo, Dios mío, 20.000% de inflación, bueno, no lo sé, eran 2.000 a nivel internacional. Sí, colas, todo lo que tú quieras. Yo le diría a la gente, por favor, que nos escucha, a los apristas, al pueblo, porque es muy interesante entender que lo que le ha hecho daño al APRA también hay que reconocer la avalancha que tiene desde el civilismo de querer destrozar al Partido del Pueblo, porque engendraba la razón sustancial de los más pobres, de los más humildes. Y entonces preguntarse los que dirigen el partido hoy día, ¿por qué nos dieron el segundo lugar prácticamente? Y fíjate qué interesante, porque yo quiero que los apristas que estén en su casa, que son un montón, se pongan a meditar. En las elecciones del 90, y los historiadores, el APRA ha podido ser la primera vez en el Perú que tenga 2 gobiernos continuos de un partido con 2 presidentes distintos. Porque ese gobierno desastroso le dio mayoría el pueblo al partido aprista, ¿no? Entonces habría que preguntarse el autogolpe a quién perjudicó. Lo perjudicó a la propia, porque mayoría de senador y diputado ya no se ha vuelto a tener, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que entenderse, y esto es en general, que necesitamos recuperar la confianza de la gente, todos los que están en el escenario político, simplemente con honradez. Y eso parte del sistema de justicia, los jueces. Por eso yo digo, ya que no se refleja mucho que el Congreso elige a quienes quieren elegir, que se vaya a una revisión patrimonial, porque eso es total. La corrupción, ¿a qué va? Al dinero, ¿no? Entonces, que se haga esta situación y que podamos ver, y que sea severísimo. Pues tú has mencionado al de Salvador. Bueno, a ese estilo, pero con los corruptos, ¿no? Y que se pueda hacer una investigación. Vuelvo a decirte, que lo sepan todos, 28.000 millones de soles se va en corrupción, dice el Contralor. 25.000 millones se fueron en reconstrucción con cambio, y ahora viene otro niño, según dicen los especialistas, y hasta ahora no se ha recuperado lo del norte. Es decir, y sí, pues, de la tragedia, ¿no? Pero como dicen, creo, los científicos, me acuerdo, algunos de mis grandes amigos decían, en el fondo sale la luz, nace, bueno, y a más fondo no puede haber. Entonces, está en nuestra tarea reconstruirlo. Y en los partidos históricos, y en la gente, ver que no... Por eso yo digo, acá tiene que haber una reforma urgente constitucional. Tanto se pelean, una nomás te voy a dejar, por ejemplo, la reforma del Congreso, ¿no? Que sea reelegible de por vida, pero que se elija completo cada 2 años, 2 años y medio. Y que a esa elección se le ponga, eso está en mi libro, que lo han tenido los congresistas entre uno de los libros que les he dejado cuando postulé, un agregado nuevo que me ha venido, que tendría que, a la hora de que tú regías el Congreso, gobiernos regionales, alcaldes, todos, no se diga, porque yo escribí un librito y me peso ahora, que decía, no pueden ser 3 años, tiene que ser más porque no hacen nada, no terminan sus obras. No, ahora sí ya me arrepiento. Prefiero que continúen siendo reelectos para que terminen sus obras, a que se apresuren en hacer corrupción y no hacer nada, ¿no? Entonces, definitivamente, un simple agregado a esa elección, que es completa, no es... Hablan, oye... Cuando escuchas los discursos son extraordinarios, por mitades, por tercios. Vean a Carl Lowenstein, estudien. Eso se da en parlamento de 600 miembros, 500, somos 130, ¿no? Con eso no estoy diciendo que aumenten, sino que estoy diciendo de que la renovación tiene que ser completa, y si quieren se reeligen de por vida, no tengo problema. Y a medio periodo ahí de poner una pregunta, ¿quiere usted que el presidente siga gobernando, sí o no? ¿No? Y entonces así nos salvamos de que te va o no te va. El pueblo que diga, pues, si dice que sigue, sigue y tendrá derecho a reelección, siquiera una. Si dice que no, se acabó su periodo ahí nomás, se cortó, ¿no? Y sigue la sucesión y seguimos en democracia. Porque tenemos que construir el país, estamos descompuestos totalmente, date cuenta, ¿no? Y la Fuerza Armada corre el año 2000, para terminar, si hubiera habido la Asamblea Constituyente que quería Paniagua, queríamos muchos, incluso planteamos el Colegio de Abogados, etcétera, no pasaba lo de hoy día.
pero muy probable por la actuación de la Fuerza Armada o de sus miembros, como el general Victorioso y otros de la FAP y todo, probablemente, hechas las averiguaciones en Costa Rica, Suiza, se hubiera intentado la disolución de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa, y le digo con cariño a mis alumnos de acá, bueno, de otra hora, y ahora serán pues divisionarios o ya jubilados, y le digo a los en actividad y a los congresistas, yo lo que más tengo miedo es de que se produzca tal grado de violencia que terminemos en una constituyente violenta. Una constituyente violenta que va a tener expresiones con odio, con rencores, ¿no? De acuerdo a los que lleguen. Y con la forma que dice el presidente del Consejo de Ministros, que los militares, de una palabra, los dice elegantemente, pueden hasta nuevamente actualizar que se acabe la Fuerza Armada, ¿no? Y eso no sería bueno para el país, pero se está generando un odio, los ponen en primera línea, los ponen en el escaparate, y eso no está bien, no está bien, pero hay responsables, ¿eh? Entonces es cuestión de conciencia y que meditemos profundamente sobre lo que está viendo. Yo les invito a los militares, a todos que lean la sentencia 014 del 2002, ahí del Tribunal Constitucional. Excelente, te agradezco. Fernando Cayallén, muchísimas gracias por estar en el canal. Claro que lo vamos a volver a tener porque el tema es muy amplio. De repente hagamos un programa, el show del doctor. No, ya me metes al show. Yo tengo una cosa muy seria. Yo no, digo, puedo ser un showman, sí, me puedes vender a un canal algo para poder trabajar, pero no. El show lo están haciendo los que no quieren dar cuenta al país. Así es. Y que debes exigir que den cuenta, porque eso no está bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo, mira, 9.000, 10.000 soles creo le han dado a los trabajadores, ¿no es cierto? El Congreso. Sí. En un momento, dice, por la carestía, la gente no puede ni comprar un pollo ahora. 14 soles cuesta el pollo. Dicen, ha bajado un sol 13, pero no dicen que costaba 8. O sea, acá se juega muy bien. Yo no sé cómo se juega. Es cuando, es como, claro, es como cuando Hurtado Miller dijo, ¿no? Que Dios nos proteja, y era y le achacaban a la de un gobierno de inflación, y ellos tuvieron una inflación del 100.000%. ¿Cómo no va a haber? Y sin embargo después seguía habiendo inflación. Entonces se burla mucho, se maltrata mucho a la gente, y eso no es justo, no es correcto, ¿no? Y eso tiene que... Información de la prensa. Sí, pero pueden generar, se está generando mucho odio en la población. Y entonces cuando esto revienta, como decía González Prada, advirtiendo, después no digan que son las huestes de Atila que ya no existen. Es el pueblo que está con odio, con venganza, que los va a arrasar a todos. Y eso es lo que tiene que evitarse. Después no digan que quiere venir un régimen comunista. No, señor. Todo eso se puede evitar. Hoy día yo escucho con satisfacción a los coronistas, dicen somos el primer país de América, no hemos caído, nuestra inflación es poca, nuestra producción es maravilloso. Entonces aprovechemos que hay tanta producción a lograr un brillo de paz con la gente. Y yo diría las iglesias, que lo ha dicho un amigo mío que no me ha autorizado, las iglesias judías, todos deberían ayudar con la vida de que deberíamos formar una alianza popular contra la impunidad. Que todos nos entendamos contra la podredumbre y las iglesias pueden ayudar a pacificar, porque tenemos que pacificar. Y naturalmente termino con algo. Cuando hablas de reconstrucción con cambio, no entiendo por qué la Fuerza Armada puede reconstruir el norte y tiene todos los mecanismos, ingeniería, maquinaria, todo para poder hacer eso, ¿no? Ahora, se lo harían tan bien que de repente se quedan, y el problema va a ser de las empresas constructoras y de los ministros y otros que no van a poder tener negocios con estas, ¿no? Sí, pues es lamentable, ¿no? A veces no da ganas de terminar, pero que la gente sepa que Odebrecht ha desgraciado la República, en realidad sigue trabajando en el Perú. Así es. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, TikTok, en todas las redes. ¿En OnlyFans también, doctor? No sé. No. Eso ya es moderno. ¿Qué cosa es eso? Dime, no sé. Tú me hablas cosas que... Hasta TikTok te ha agarrado, ¿eh? Más allá... A todos nuestros amigos, síganos, compartan esta entrevista, a todos los jóvenes. Estamos aprendiendo mucho más y claro que sí, vamos a regresar con más entrevistas. ¡Hasta pronto!